Lectura del Srimad Bhagavatam, canto séptimo, capítulo segundo, titulado Hiranyakashipu, el rey de los demonios. Los versos de hoy son desde el 17 hasta el 21. Los primeros no tienen significado, así que los leeré yo y luego cantamos juntos el 21. Hiranyakashipur bratu sampare tasya dukkitaha kritva kato dakadini Bhratriputran asantuayat. Tras observar las ceremonias rituales por la muerte de su hermano Hiranyakashipu, que sentía un enorme dolor, trató de calmar a sus sobrinos. Shakunim Shambaram Drishtim Bhutasantapanam Vrikam Kalanabham Mahanabham Harishmashrum Atotkacham Tanmataram Rushabhanum Ditimcha Jananim Gira Shlakshnayade Sakalakya Idamaha Janeshvara. Oh rey, Hiranyakashipu era un gran político y a pesar de que estaba extremadamente iracundo, supo cómo actuar conforme a la situación y el momento. Con dulces palabras se dispuso a tranquilizar a sus sobrinos Shakuni, Shambhara, Drishti, Bhutasantapana, Vrika, Kalanabha, Mahanabha, Harishmashru y Utkacha. Consoló también a su cuñada, Rushabhanu, que era la madre de todos ellos, así como a Aditi, su propia madre. Sus palabras fueron las siguientes. Todos estos eran los hijos, los que ha mencionado, los hijos de Hiranyaksha, y Rushabhanu era la mujer, la esposa de Hiranyaksha. Shri Hiranyakashipuru vacha ambambahe vadhuputra virammarhata shochitum ripora bhimukekslakya Shuranam Vajayipsitaha. Hiranyakashipu dijo: querida madre, querida cuñada, queridos sobrinos, no deben lamentarse por la muerte de este gran héroe, pues la muerte de un héroe ante su enemigo es gloriosa y deseable. Si hoy en día se diría se convierten en mártires, ¿no? Cuando alguien muere por la causa, es un mártir, ¿no? Lo mataron por la causa. Ya sea un mártir en el aspecto religioso, en el aspecto político. Recuerdo que leí me parece que fue la biografía de San Pedro de Alcántara, me parece, y que en un punto él, cuando era joven, quería irse a África a predicar y si moría era un mártir. Y luego él se dio cuenta como que no estaba bien, terminó luego creo que en Portugal o creo que el barco se desvió. Fue de San Antonio de Padua. Ah, San Antonio de Padua fue. Ajá. Terminó en otro lugar y se dio cuenta de que el deseo de morir como un mártir también podía tener algo de ego, ¿no? Como de muero por Dios, ¿no? Pero bueno, aquí lo dice en mentalidad de asura, ¿no? Que muere por una causa, en este caso asúrica, por su familia, por su poder, etc. Verso 21. Ahora podemos cantarlo todos.
Bhutanam miha samvasa Bhutanam Hasambhasa Prapayam iva suvrate Ayami Vasubrate Daivena ikatranitanam Tanam Unnitanam svakarmabhihi. La traducción y el significado por su divina gracia Srila Prabhupada. Bhutanam, Tanam de todas las entidades vivientes, todas las entidades vivientes Iha, Iha en este mundo material, en este mundo material Samvasa, Ambasa el vivir juntas, Prapayam, Payam en una fuente de agua fresca, en una fuente de agua fresca Iva, Iva como, Om Subrate, oh mi buena madre, Oh mi buena madre Daivena, Daivena por una voluntad superior, una voluntad superior Ekatra, Ekatra a un lugar, Nitanam, Tanam de los que son llevados, de los que son llevados Unitanam, Tanam de los que se separan, de los que se separan Svakarmabhi, Karma por sus propias reacciones. propia reacción Mi querida madre, a veces muchos viajeros coinciden en un restaurante o en una fuente de agua fresca, pero después de beber, cada uno continúa rumbo a su propio destino. Del mismo modo, las entidades vivientes se reúnen formando una familia y más tarde, como resultado de sus propias acciones, se separan para seguir cada una hacia un destino diferente. Habla bien Hiranyakashipu, ¿eh? Si queréis repetirlo. Mi querida madre, Mi querida madre a veces a veces muchos viajeros muchos viajeros coinciden en un restaurante coinciden en un restaurante o en una fuente de agua fresca, o en una fuente de agua fresca pero después de beber, después de beber cada uno continúa cada uno continúa rumbo a su propio destino. rumbo a su propio destino Del mismo modo, del mismo modo las entidades vivientes las entidades vivientes se reúnen formando una familia se reúnen formando una familia y más tarde, más tarde como resultado de sus propias acciones, resultado de sus operaciones se separan para seguir se separa para seguir cada una cada una hacia un destino diferente. hacia un destino diferente. Significado. Prakrite kriyamanani unnai karmani sarvashaha ahankara vimuttatma kartaham iti manjate. El alma que está confundida por la influencia del ego falso se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Bhagavad Gita 3.27. Todas las entidades vivientes actúan ateniéndose estrictamente a las indicaciones de Prakriti, la naturaleza material. Pues en el mundo material dependemos por completo de un control superior. Todas las entidades vivientes del mundo material han venido aquí únicamente por su deseo de ser iguales a Krishna en posibilidades de disfrutar. De ese modo han sido enviadas a este mundo
para quedar en mayor o menor grado sometidas al condicionamiento de la naturaleza material. Las supuestas familias del mundo material no son más que una combinación de varias personas en un hogar para cumplir con la condena que les ha sido impuesta. Srila Prabhupada habla fuerte. Cualquiera que muchas veces tenemos el feeling, el sentimiento de la familia, ¿no? Mi familia y tal. Dice, no, si sois unos reos que estáis ahí compartiendo juntos en la cárcel. Igual que los presos comunes que se separan tan pronto como cumplen condena y quedan en libertad, también nosotros vivimos juntos durante un tiempo, formando una familia, para después seguir hacia nuestros respectivos destinos. Te da también el ejemplo de que los miembros de una familia son como briznas de hierba, arrastradas por la corriente de un río. A veces, en algún remolino, esas briznas de hierba se juntan, pero más tarde la misma corriente vuelve a separarlas. A partir de entonces, flotan solas en el agua. Aunque era un demonio, Hiranyakashipu poseía conocimiento y comprensión de los Vedas. Así, el consejo que dio a sus familiares, cuñada, madre y sobrinos, era perfectamente válido. Los demonios tienen fama de ser muy elevados en lo que a conocimiento se refiere, pero se les considera demonios porque no emplean su gran inteligencia en el servicio del Señor. Los semidioses, sin embargo, actúan con gran inteligencia para satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Esto se confirma en el Srimad Bhagavatam 1.2.13 con las siguientes palabras: Atapumbir duyashrishta varnashrama vibhagashaha svanushtitasya dharmasya samsiddhir haritoshanam. O el mejor entre los nacidos por segunda vez. Se concluye entonces que la perfección más elevada que se puede alcanzar mediante el desempeño de los deberes prescritos, dharma, conforme a las divisiones en castas y órdenes de vida, es complacer al Señor Hari. Para llegar a ser semidioses o seres divinos, debemos satisfacer a la suprema personalidad de Dios, cualquiera que sea nuestra ocupación. Verso y traducción de nuevo. Bhutanam ihasambhasa prapayam iva suvrate Laivenaicatranitanam unitanam svakarmabhihi. Mi querida madre, a veces muchos viajeros coinciden en un restaurante o en una fuente de agua fresca, pero después de beber, cada uno continúa rumbo a su propio destino. Del mismo modo, las entidades vivientes
se reúnen formando una familia y más tarde, como resultado de sus propias acciones, se separan para seguir cada uno hacia un destino diferente. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine Vanchakalpa Tarupyascha Kripa Sindupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. El Bhagavatam es una obra tan magistral que incluso los demonios hablan palabras sabias. Es verdad que ocurre también en la vida cotidiana. A veces una sura te puede decir algo que te sirva de instrucción. Cuando, por ejemplo, salimos a distribuir libros, presentando la literatura a diferentes personas, a veces una persona mundana te puede decir algo que te haga reflexionar, porque está diciendo una verdad. Y por esa razón, Srila Prabhupada a veces citaba a Chanakya Pandit, que también era un político, salvando las diferencias con Hiranyakashipu. Chanakya era un político, no era devoto, era brahmana. Srila Prabhupada dice que no era de devoto, pero Srila Prabhupada a veces utilizaba dichos que había pronunciado para condimentar sus clases o sus charlas. Hay algunos de los dichos que no gustan mucho en el contexto contemporáneo porque a lo mejor no se entiende bien o lo que sea, ¿no? Pero tiene muchos que son sabios. Por ejemplo, dice uno de sus dichos es que se debe recibir un buen consejo aunque provenga de una persona necia. Se debe aceptar una buena esposa a una mujer como esposa, aunque provenga de una clase o una casta desconocida si tiene buen carácter. Y así da diferentes ejemplos de cómo hay que aceptar lo bueno, aunque provenga de una fuente dudosa. En este caso, la fuente es altamente dudosa, es decir, Hiranyakashipu hablando, y podríamos decir esto que dice, cuidado que igual nos está engañando porque es un demonio. Cuidado con eso. Pero si analizamos de acuerdo a Sadhu, Shastra y Guru lo que ha dicho, veremos que lo que está diciendo aquí es correcto. Y Srila Prabhupada lo subraya en el significado. Dice, aunque era un demonio, Hiranyakashipu poseía conocimiento y comprensión de los Vedas. Así, el consejo que dio a sus familiares, cuñada, madre y sobrinos, era perfectamente válido.
Así que ese es uno de los dos temas que Srila Prabhupada desarrolla en su significado. Podemos reflexionar sobre esta enseñanza védica pronunciada por Hiranyakashipu, que recordemos que tampoco es cualquier demonio, que estamos hablando de uno de los porteros del Señor de Vaikunta. O sea que ¿quién nos habla? Nos está hablando Krishna a través de uno de los porteros de Vaikunta cuando se convirtió en demonio. Y nos está diciendo que no nos apeguemos tanto a las cosas de este mundo material, porque todas las situaciones que experimentamos son temporales. Dice, tan temporales como ir a beber agua a una fuente. A veces hay fuentes muy buenas. Prithu Prabhu tiene una en Puello, donde siempre recoge agua, y una de las veces que estuve con él en la zona donde tiene la casa de su casa, en la casa de su familia, bueno, una casa que tiene ahí, fuimos a buscar agua a Puello y vino alguna gente. Normalmente no hay casi nadie, pero a veces hay alguna gente recogiendo agua. Entonces las relaciones de este mundo son tan temporales, nos dice el Bhagavatam, como esos dos que se encuentran ahí para recoger agua en la fuente. A lo mejor conversan algo, que hace muy buen día hoy, tal y cual, y a lo mejor incluso comparten. Si los devotos llevan ladus, le dan un ladu a la persona que está ahí, toma un dulcito que hacemos nosotros. Y la otra persona, a lo mejor, si es amable, también, pues yo tengo una fruta, toma una fruta. Comparten, y al momento siguiente cada uno se va a hacer sus asuntos. Los devotos se van a cantar Hare Krishna, a hacer su programa de prédica que tengan que hacer, la actividad que tengan programada, y los no devotos se van a hacer su actividad también, su trabajo, a cuidar a su familia, a cumplir con los cometidos que tengan previstos para ese día. La vida material es tan temporal para el alma eterna como algo así. Es un ejemplo muy gráfico. O también dice aquí como los que se encuentran en un restaurante. A veces cuando viajamos están las áreas de descanso, cuando se viaja por carretera. La gente para en el área de descanso, se toma un refresco, se toma su desayuno o su almuerzo, ya sea que lo lleve preparado. Nosotros normalmente llevamos el prasadam preparado. La gente compra algo en el restaurante. A veces conversan, a veces no conversan. Hay familias que están muy unidas, que son piña, y hay familias que se llevan a matar, que a veces conversan a gritos, a veces la gente también discute, que yo estaba primero, que me pasa, se cuela para meterse en la caja y el otro le da la bronca, porque yo estaba primero, y empiezan a discutir. Y en las familias a veces pasa eso, a veces hay familias en las que no se habla, se grita, se hablan a gritos. Y hay familias donde todos se llevan muy bien y todos son, que cada uno tiene su estilo. Pero al fin y al cabo, dice aquí, por muy duro que nos suene, dice aquí que es como los que se encuentran en un restaurante, en el área de descanso. Comparten más, comparten menos,
comparten mejor, comparten peor, pero luego cada uno sigue su viaje. De la misma manera, nosotros como almas eternas vamos cambiando de cuerpos y seguimos nuestro viaje. Ahora mismo aquí en España hay un doctor, ahora jubilado, creo que era psiquiatra este hombre, no estoy seguro qué especialidad tenía. Sanz Segarra, ¿alguno lo habéis escuchado? Habla mucho de las experiencias de cuasi muerte. Es un señor catalán y que habla y cita hasta los Vedas y todo. Y él comparte las experiencias de pacientes suyos, no, cirujano, psiquiatra no, cirujano. Pacientes suyos que tuvieran experiencias cercanas a la muerte y que salieron del cuerpo y muchos experimentaron una paz y una tranquilidad increíble. Y luego, por la razón que fuera, volvieron a entrar en el cuerpo. El otro día en Barcelona, en la clase de domingo, vinieron familiares del novio de una devota que es hija de devotos, y vinieron a la clase. Era la primera vez que venían al templo. Me comentaron que eran muy favorables a la conciencia de Krishna, y durante la clase yo pude apreciar que la señora, la mamá del novio de la devota, escuchaba de forma particularmente atenta y sonreía como asintiendo a todo lo que yo contaba. Y al desarrollar la clase hablé de la diferencia que hay entre el cuerpo y el alma para acercar a estas personas nuevas al mensaje que se iba a dar sobre el verso Patam Pushpam Palam Toyam de la Bhagavad Gita, en el que Krishna dice que si alguien le ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, fruta o agua, que él la aceptará. Al final de la clase hablé con los padres de la devota, que está de novia con el hijo de esta señora, y le dije, me pareció que escuchaban muy bien estas personas que eran favorables. Y me comentaron que ella había tenido una experiencia de cuasi cercana a la muerte. Es decir, que se había visto ella fuera del cuerpo y luego había vuelto a entrar. Por lo que tenía muy claro que no era el cuerpo. Entonces, con esta la filosofía, digamos que tenía la ventaja de haber experimentado en este cuerpo una situación que le permitía diferenciarse del cuerpo. También las personas que han tomado drogas fuertes también a veces han tenido experiencias provocadas por las drogas, pero que les ha permitido ver. No es mi caso, yo no, en esta vida no he tenido esa experiencia, pero me lo han contado personas que sí lo han experimentado. Y de esa manera también entienden que hay diferencias entre el cuerpo y el alma, el ser, por haberse visto separados del cuerpo. Me contaba también un devoto que tuvo un accidente, Satprema Prabhu, que vive en la zona de Granada. Distribuyendo libros, lo atropelló un coche en un cruce mientras repartía libros. Y él se vio a su cuerpo, él salió del cuerpo. Su cuerpo físico estaba tumbado en el suelo
Eso me lo contó él, entonces yo lo cuento porque lo escuché de él. Si estuviera él aquí, pues nos podría comentar cómo lo recuerda ahora. Pero él vio que la gente estaba rodeando el cuerpo, mirando, a ver, tratando de reanimarlo, y él lo vio desde arriba. Y luego hubo algo que le impulsó y entró de nuevo al cuerpo. Pero tuvo esa experiencia cercana a la muerte. Entonces, contaba esto porque es lo que Hiranyakashipu está explicando aquí a sus familiares, que no se lamenten tanto, que finalmente así es la vida. El destino, utiliza la palabra daiva, el destino nos lleva a juntarnos y a separarnos. Esa es la ley de la naturaleza. Nos guste más o nos guste menos. Hay gente que no le importa mucho porque son viajeros, les gusta moverse, entonces pues no me importa tanto. Y gente que es más de hacer comunidad o familia, pues le duele. Pero como que ya tenía yo, ya estaba todo tan agradable, y de repente, pum, fuera. Al que no le importa, lo echan, pues bueno, pues me voy a otra parte y ya está. ¿Verdad? Es más o menos así. Entonces, claro, dice el verso anterior, que no tiene significado, y dice que Hiranyakashipu en realidad estaba iracundo por lo que había pasado, porque él estaba pegado, pero utilizó la filosofía védica para calmar a sus familiares que estaban sumamente deprimidos por la pérdida. Consideró que era como el mayor o el que había en la familia, que tenía que hacerse el fuerte y tenía que hablar de una forma que los calmara. Pero él mismo estaba emocionalmente perturbado y su perturbación se manifestó en forma de ira. Pero lo que habla a partir de ahora hasta el final del capítulo es magistral. Veremos que da varios ejemplos, cuenta varias historias y encontramos, es una de esas secciones del Bhagavatam en las que encontramos un diálogo dentro de otro diálogo, que tiene otro diálogo dentro de ahí y que tiene otro diálogo. Es como que cuenta varias historias que ilustran el tema de la lamentación y el apego en el mundo material. Ese era el primer punto que se explica en el verso, y el segundo punto que menciona Srila Prabhupada en el significado es que hay una diferencia en cómo los devotos o las personas divinas o semidioses utilizan las escrituras y cómo las personas con mentalidad asúrica, es decir, contraria a Dios, como es el caso de Hiranyakashipu, utilizan la misma filosofía para propósitos distintos. Los devotos o personas divinas utilizan la filosofía de forma correcta para complacer a Krishna. Y Srila Prabhupada él cita el verso del Srimad Bhagavatam, Atapumbir Duyashrestha, que habla del Varna Ashrama y que dice que la perfección máxima que se puede cumplir con los deberes prescritos es Samsiddhir Haritoshanam, la satisfacción de la personalidad de Dios. Y esa es la actitud que tienen los devotos. Los asuras, por otro lado, puede que sigan Varna Ashrama, como por ejemplo Jarasandha, era un amante de los principios del Varna Ashrama, pero
él era enemigo de Krishna. Y aunque seguía la norma la norma prescrita védica tradicionalmente desde el punto de vista externo, internamente no cumplía con el propósito de dicho sistema social y espiritual. De la misma manera, nosotros también podemos utilizar correctamente las instrucciones de los Shastras o incorrectamente para propósitos egoístas que no son para la satisfacción de Krishna. Ese es el mensaje que nos da Srila Prabhupada en la segunda parte del significado. Tenemos 10 minutos, si queréis ahora comentar o preguntar algo, sois bienvenidos a hacerlo. Esto último que has expresado de seguir las instrucciones de los Vedas, pero de una forma egoísta, que podemos utilizar nosotros, ¿en qué aspecto, en qué sentido? Pues, por ejemplo, aquí Hiranyakashipu lo está utilizando para calmar a sus familiares, pero lo siguiente que va a hacer es que les va a prometer que él va a matar a Vishnu, al causante de la muerte de su hermano. Es decir, que lo está utilizando para un propósito material. Yo puedo también hacer un servicio para complacer a Krishna, o puedo hacer un servicio para mi propio ego, para satisfacer de que lo estoy haciendo bien, estoy cocinando bien, estoy hablando bien, estoy cantando bien, estoy limpiando bien. Lo puedo hacer para Krishna, lo puedo hacer para mi propio ego, o lo puedo hacer de un modo mixto, para Krishna, pero también para mi ego. Y por eso se nos recomienda, Srila Rupa Goswami dice, Anya Vilashita Shunyam Gyana Karmadhyana Vretam Anukulyena Krishna Nusilanam Bhaktiruttama, que el servicio devocional puro debe estar libre de motivaciones egoístas, cualquier otro tipo de motivaciones, sean estas del tipo del karma, es decir, deseo fruitivo, de disfrute personal burdo o sutil, o del jnana, de la filosofía, o el tratar de liberarnos del sufrimiento, o del yoga, del autocontrol, etc. Todas estas cosas se consideran que cubren el bhakti, no debe estar cubierto de esta manera. No sé si eso responde. Yo puedo, por ejemplo, salir a distribuir libros y dar libros para complacer a Krishna, o puedo hacerlo para ganar dinero, para utilizarlo para mis cosas, o para, por ejemplo, para satisfacer mi ego de que digan qué buen distribuidor que es. Entonces, en lo que hagamos siempre es bueno dar, evidentemente, hasta que estemos en el plano de la pureza total, habrá mezclas en mayor o menor grado, y de lo que se trata es de apuntar hacia el servicio devocional puro, donde no hay mezclas, sino que simplemente queremos complacer a Krishna y nos sentimos atraídos a servir a Krishna en cualquiera de las expresiones del servicio devocional, en un servicio que nos inspira de forma natural y queremos hacerlo. Pues ahora llega el maratón y los distribuidores de libros naturalmente se inspiran a salir a distribuir, a complacer a Srila Prabhupada,
o participar de alguna manera en el maratón, sea repartiendo libros directo en la calle o visitando las casas o los lugares donde están las personas, o sea subvencionando libros para que se repartan, o como hemos venido haciendo aquí en Nueva Rayamandala, enviando libros a bibliotecas, porque sabemos que eso complace a Srila Prabhupada, sabemos que complace a Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, y sabemos que los libros, donde quiera que vayan, van a hacer buena labor y van a ayudar a despertar almas que están sufriendo y llevarlas a un estado superior de conciencia y a liberarlas del sufrimiento. ¿Alguna otra pregunta? Estaba mencionando de recibir un buen consejo según Chanakya Pandit, incluso de alguien que tal vez tenga naturaleza demoníaca. Entonces, yo entiendo que a veces eso es Paramatma que nos está hablando, ¿no? Pero también entiendo que eso también puede ser contraproducente ante las personas inocentes, ¿no? Que pueden ser engañadas. Entonces, dentro del proceso hay muchas personas que tal vez en un inicio tienen la buena intención de ayudar, pero no pueden con su modalidad y pues están generando perturbación, ¿no? Eso es lo que yo veo. No sé qué tan práctico sea de recibir de una persona de naturaleza demoníaca un buen consejo. Sí, bueno, cuando se cita este dicho de recibir un buen consejo, aunque venga de una mala fuente, donde descansa el poder discriminatorio es en la persona que recibe el consejo. O sea, se nos dice que debemos llegar a un punto que seamos capaces de hacer eso. Que si alguien nos da un buen consejo, aunque no sea la persona más cualificada, que no la rechacemos el buen consejo simplemente porque quien nos lo está diciendo no es la mejor persona. Es como aquella ocasión en la que Srila Prabhupada se enfadó en una instalación, me parece que era en Ámsterdam, en la instalación del señor Jagannath, y Prabhupada estaba muy enfadado porque no paraban de hacer una pifia después de otra a los discípulos, y hubo un hippie que le dijo a Swamiji, mejor cante Hare Krishna, como diciendo, no se enfade tanto, quédese tranquilo, ¿no? Que cálmese y cante Hare Krishna. Y Srila Prabhupada, cuando lo escuchó, no le dijo, tú eres Bhaktorro nuevo, tú eres un hippie, ¿qué me vas a decir tú? No le dijo eso, sino que le pareció que era un buen consejo y se puso a cantar Hare Krishna. Cogió el Japamala, se puso a cantar mientras terminaban de arreglar las cosas. O sea, ese es el principio, es ese. Cuando decíamos esto, nos referíamos a este punto. Que hay que tener cuidado, pero es que precisamente lo que dice este consejo es que hay que saber discriminar. Si es un mal consejo, no lo escuchas, no lo escuchas. Incluso si el consejo, a veces puede ocurrir que una buena fuente ponga a prueba, el maestro puede poner a prueba al discípulo, o Krishna puede poner a prueba al discípulo a través de un consejo. Es como decir, bueno, ¿qué harías tú si el gurú te dice que te tires de un 8º piso? ¿Te tiras? Es un tema muy delicado, pero el punto es que hay que tener sentido de discriminación al recibir instrucción. No solamente la autoridad debe ser capacitada,
sino la persona que recibe también tiene que ser capacitada. Y este es el principio que Srila Prabhupada menciona en el significado de hoy. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Para compartir algo de lo que estaba comentando de personas que dejan su cuerpo físico y nuevamente regresan. Yo cuando cumplí 33 años, 8 días después a mí me operan de un quiste y yo no sé si fue tanta que te inyectan, te ponen un gas y te desmayas. No sé si se excedieron, pero yo en un momento de la operación me vi fuera de mi cuerpo, encima de la camilla, mientras todos me atendían rápidamente para volver otra vez, ¿no? Y cuando pasa eso, sí se siente mucha paz y como que no hay dolor, no hay nada, no tienes ni compasión hacia ti mismo, como que ya no tienes conciencia cuando estás fuera de tu cuerpo. Y en un momento lo primero que entra es la cabeza y después el resto de tu cuerpo, ¿no? Porque el alma es como del mismo tamaño, no sé, pero lo primero que entró fue mi cabeza y cuando desperté, tenía que despertar a las 6, desperté a las 10:30 de la noche, sabía lo que había sucedido y fue una experiencia muy extraña, pero al mismo tiempo como que eso cambió mi vida, porque yo no estaba pasando por un momento muy difícil y vivir esa experiencia me cambió totalmente y las personas al vivir eso ya no son las mismas, es como que es un nuevo renacer, ¿no? Porque mueres y nuevamente se reviven pues con las electroshock, ¿no? Eso fue antes de conocer la conciencia de Krishna. Ya conocí a Krishna. Ajá. Sí. Fue una confirmación de que la filosofía es cierta, ¿no? Y te dije, Krishna, estoy en tus manos, ya conocí a Dios, conocí el amor, ya no me importa más nada, ¿sabes? Como que si vivo, vivo, si muero, muero. Y mira, era porque no sabía que iba a terminar viviendo aquí. Era el destino. Muy bien, gracias. Bien, pues leo el verso de nuevo y terminamos. Mi querida madre, a veces muchos viajeros coinciden en un restaurante o en una fuente de agua fresca, pero después de beber, cada uno continúa rumbo a su propio destino. Del mismo modo, las entidades vivientes se reúnen formando una familia y más tarde, como resultado de sus propias acciones, se separan para seguir cada una hacia un destino diferente. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaura Premanande.